Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos a través de este medio. Esperamos que sea de bendición a sus vidas. Y mire, hace algún tiempo yo escuché a unas personas decir que todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que la Biblia dice que todos somos creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios. Para poder ser llamados hijos de Dios, hay algo importante que tenemos que hacer. Podría yo decir lo que es de suma importancia esto, el poder recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero no solamente de palabra, sino también con nuestros hechos mostrar que somos verdaderos hijos de Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser llamados hijos de Dios. Aparte de recibir a Jesús en nuestro corazón, el poder obedecer a su palabra, el poder obedecer a sus mandamientos. Y yo quisiera que podamos tomar una pequeña reflexión en esta hora, ¿verdad?, sobre las tres clases de personas que podemos encontrar, que han existido a lo largo de las Escrituras y en este tiempo actual. La primera clase de persona, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús llevó a cabo su ministerio en esta tierra, hubo gente que lo miró, pero que en realidad no lo siguieron. No lo siguió, ¿sí? Gente que miró el poder de Jesús, el poder de Dios, gente que escuchó el mensaje de Jesús, gente que vio todos los milagros y señales que Él hizo, pero que les daba igual lo que Jesús hiciera. No le siguieron. Dentro de esta primera clase de personas, había también personas que tenían necesidades, tenían dolencias, tenían enfermedades, había muchas peticiones que ellos tenían en su corazón. Y cuando escucharon hablar de Jesús, entonces se acercaron a Jesús. Y a muchos de ellos Dios, ¿verdad?, a través de Jesucristo, pudo traer el beneficio, un milagro, hizo un milagro en muchos de ellos. Pero ninguno de ellos le siguió. Hubo mucha gente que se olvidó. Y un ejemplo muy claro lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Usted lo puede leer con más detenimiento ahí en casa, con más calma ahí en casa. Y la Escritura nos relata, ¿verdad?, la historia de 10 leprosos. Cómo se encontraron con Jesús y clamaron a Jesús por misericordia, por sanidad. Y Jesús les dijo, bueno, vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Y dice que cuando ellos iban, ¿verdad?, de camino, fueron sanados. Pero uno de ellos, al notar, ¿verdad?, ese cambio en su cuerpo, dice que regresó inmediatamente a poder darle gracias a Jesús por la sanidad que había efectuado en su vida. Y Jesús preguntó y dijo a sus discípulos, ¿dónde están los otros 9? ¿Sí? ¿No fueron 10? Y solamente uno, siendo samaritano. Y bueno, así como este ejemplo, hubo muchos casos más, ¿verdad?, de gente que recibió un beneficio de parte de Dios, pero que se olvidaron de Jesús. Y en este tiempo actual sucede lo mismo. Hay mucha gente y esta primera clase de personas sigue existiendo. Hay gentes que buscan a Jesús solamente por el beneficio. Y que Dios en su misericordia ha sanado, ha hecho cosas grandiosas, pero que las personas se han olvidado de seguir a Jesús. Y Dios no desea eso. El corazón de Jesús se pone triste cuando nosotros actuamos de esta manera. La Biblia en San Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y escucho. Y dice, y me siguen. Y Dios desea, ¿verdad?, que usted y yo podamos seguirle. Esta primera clase de personas son personas espectadoras solamente. Un espectador es aquel que asiste concurrentemente, está presente, oye, pero hasta ahí, no pasa nada, no pasa más, ¿verdad? No pasa nada. No tiene esa decisión de poder seguir a Jesús. Y Dios desea, ¿verdad?, que usted y yo podamos ser llamados esos discípulos. La segunda clase de persona que hay, ¿verdad?, en el tiempo antiguo lo hubo y en este tiempo, ¿verdad?, lo sigue habiendo. Es la gente que decía amar a Jesús, la gente que decía, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, pero tenía otras intenciones. La verdad es que sus intenciones eran otras. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. En estos días también, ¿verdad?, hay mucha gente que dice, yo soy fiel seguidor de Cristo, yo amo a Dios, pero que sus intenciones son otras. Estamos próximos a recordar, ¿verdad?, mundialmente una semana que se ha denominado como la Semana Santa, donde la gente hace rituales, hace mandas, hace ofrendas, ¿verdad?, cultos para cumplir y calmar un poco, ¿verdad?, su corazón. Cumple con esos rituales y cree que con eso es más que suficiente, pero que en realidad su intención es otra, lleva otras intenciones. Suelen cumplir con esos rituales para calmar su conciencia un poco. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 18, la Biblia nos habla de un hombre que era muy rico,
Un hombre que aparentemente desde su juventud, y le dice a Jesús, desde mi juventud he guardado los mandamientos. Algunos mandamientos que Jesús le menciona y dice, yo los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús le dijo, una cosa te falta. Él deseaba poder tener la vida eterna, él deseaba poder amar a Jesús, amar a Dios con todo su corazón, pero la verdad es que su corazón estaba metido en la riqueza. ¿Sí? Su intención era otra. Su intención no era seguir por completo a Jesús, porque él amaba más, ¿verdad?, el dinero, las riquezas, que a Jesús mismo. Hubo un hombre, ¿verdad?, llamado Simón, que incluso fue bautizado. Se bautizó. Y dice, ¿verdad?, que este hombre fue bautizado y trató de comprar lo que los discípulos hacían. Entonces, la intención de mucha gente, ¿verdad?, de esta segunda clase de personas es que dicen amar a Dios, dicen seguir a Jesús, pero que tienen otras intenciones. Esto tampoco es bueno. Dios desea que usted y yo podamos, ¿verdad?, seguirle por amor. Si jamás Dios nos diera algo, que no es el caso, Él sigue siendo Dios. Y usted y yo tenemos que seguirlo por amor, porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es tu motivación? Quizá estás ubicado en la primera clase de persona donde te da igual, has escuchado de Jesús, pero no has tomado la decisión de seguirle. O quizá estás en la segunda clase de personas donde dices que tú amas a Dios, pero tus intenciones son otras, ¿sí? Y apenas viene alguna situación complicada a tu vida y renunciamos. Esto no es correcto. Y la tercera clase de personas que existe, que ha existido y que todavía en este tiempo actual, ¿verdad?, hay... y lamentablemente se está perdiendo esto, pero por eso es que estamos, ¿verdad?, reflexionando a través de este medio, para que usted y yo podamos, ¿verdad?, acercarnos a Dios y podamos ser la tercera clase de persona. Y me refiero a los discípulos. Los discípulos, la gente que estuvo cerca de Él. Los discípulos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Jesús. Mire que cuando Jesús llevó a cabo su ministerio, los discípulos, podríamos decirlo, que pasaban desapercibidos. Pero cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús es sepultado y resucita el tercer día y asciende a la presencia de Dios, entonces los discípulos comienzan a darse a conocer, ¿sí?, por el poder de Jesús. Y Dios desea que usted y yo como discípulos podamos dar a conocer a aquel que es todopoderoso. Estos discípulos, hombres y mujeres, estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿verdad?, por amor a Cristo. Fueron testigos de lo que Jesús hizo en sus vidas y tomaron la decisión de seguir a Cristo, a pesar, ¿verdad?, de todas las situaciones complicadas y difíciles a las cuales se tenían que enfrentar. Fueron apedreados, y en Hebreos capítulo 11, versículo 32, déjeme leerle rápidamente, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y bueno, podría seguir leyendo, pero aquí nos habla de todos esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a poder dejarlo todo por seguir a Cristo. ¿Qué clase de personas somos usted y yo? ¿Dónde estamos ubicados usted y yo? Yo espero que esta pequeña reflexión nos haga poder recapacitar, pensar, poder, ¿verdad?, tomar una decisión, que podamos tomar usted y yo una decisión de poder ser llamados hijos de Dios, poder ser llamados sus discípulos. En San Juan capítulo 8, versículo 31, y con esto concluyo, dice, dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que Dios les bendiga. Y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.